Saludos cordiales, queridos amigos. Muchas gracias por la acogida brindada a este su programa Seguros Sí. Nos seguimos esforzando por satisfacer las necesidades de información que ustedes tienen sobre este importante sector económico del país. Aquí empezamos. Hola amigos, soy Feliciano Segura. En nuestro segmento de educación financiera, hoy aprenderemos sobre un interesante tema. Si usted está asegurado, ¿sabe qué es un siniestro y qué debe hacer en caso de que ocurra? Empecemos viendo qué es un siniestro. En el ámbito del seguro, se denomina siniestro a un daño que ha sufrido una mercancía, un bien asegurado o la muerte de una persona que estaba asegurada. Entonces, un siniestro es todo hecho fortuito cuyas consecuencias dañosas estén cubiertas por las garantías de la póliza. Hay muchos tipos de siniestros, en función del tipo de seguro del que se trate y de las condiciones de la póliza. Son ejemplos de siniestros los siguientes hechos. En un seguro de vida se produce un siniestro cuando fallece la persona asegurada. En un seguro de automóvil se produce un siniestro cuando el asegurado tiene un accidente. En un seguro de salud se produce un siniestro cuando el asegurado se pone enfermo y necesita asistencia médica. En un seguro del hogar se produce un siniestro cuando se incendia la cocina del domicilio asegurado por accidente. Cuando se produce un siniestro, es muy importante actuar con diligencia para notificarlo a la compañía aseguradora para que pueda iniciar los trámites y acciones necesarios para determinar la cobertura y el alcance de su responsabilidad. Se debe mantener informada a la compañía de seguros durante la tramitación y las posibles recuperaciones. Es necesario comunicar de la existencia del seguro en caso de que se afecte a un tercero. En cada póliza se contempla el procedimiento a seguir para comunicar un siniestro, que puede variar bastante de un seguro a otro. Una vez que se ha notificado un siniestro a la compañía aseguradora, ésta inicia el proceso encaminado a su gestión. En todo siniestro, y sobre todo a la hora de analizar la cuantía de la indemnización, resulta indispensable llevar a cabo la evaluación del daño. De este modo, entendemos por evaluación del daño la estimación del valor económico de la pérdida o quebranto sufrido por el asegurado en sus bienes o patrimonio, como consecuencia del acaecimiento del evento dañoso previsto en la póliza. Una de las obligaciones de la aseguradora es el pago de la indemnización, que constituye la principal obligación de la compañía de seguros. Su cuantía se determina en función de la tasación de los daños con el límite máximo que figure en la póliza. En definitiva, el siniestro es uno de los conceptos más importantes de todo seguro, ya que se trata del elemento que da derecho a recibir la indemnización por constituir uno de los hechos que están recogidos en el contrato de seguro. ¡Qué buena cosa! ¡Qué lindo es aprender! ¡Hasta la próxima! La realidad nos obliga a ver de frente cómo son las cosas. Y hoy analizaremos los riesgos catastróficos del Ecuador, con dos experimentados invitados, el ingeniero Hugo Yepes del Instituto de Sismología de la Escuela Politécnica Nacional, que como bien ustedes saben tiene una vasta experiencia en el campo sismológico, y con el doctor Fernando Uzcategui, especialista en seguro de riesgos de Seguros Sucre. Bienvenidos a Seguros Sí, estimados amigos. Veamos un perfil de nuestros invitados. Hugo Yepes es PhD de la Universidad de Grenoble de Francia, máster en la Universidad de St. Louis, Missouri y geólogo de la Escuela Politécnica Nacional.
Tiene 40 años de experiencia. Actualmente es investigador del Instituto Geofísico. Fernando Uzcategui es doctor en jurisprudencia y abogado. Tiene un diplomado en gerencia del cambio político. Ha trabajado por más de 40 años en la administración de empresas de seguros. Ha sido miembro del directorio del Banco Central, del directorio de la AGD e intendente nacional de seguros. Actualmente es abogado en libre ejercicio profesional. Doctor Uzcategui, estimado Fernando, en varias épocas el país ha sufrido desastres significativos por causas naturales. ¿Qué sectores de la población, del comercio o públicos son los más protegidos por las compañías aseguradoras? Generalmente quien tiene una propiedad, quien tiene recursos, tiene posibilidad de protegerse. El que no tiene recursos no tiene posibilidad de protegerse, es decir, no tiene forma de pagar las primas que cuestan los seguros. Y en el evento de una catástrofe, los sectores más afectados son precisamente esos, los que menos tienen. Porque el que ya tiene una propiedad y puede contratar un seguro, pues sale indemne o con muy poco daño después de una catástrofe. No así con los sectores más populares que no acceden a los seguros y que son normalmente los más afectados. No solo porque pierden sus propiedades, sino porque los daños a los bienes públicos, que normalmente ocurren también, destrucción de puentes, carreteras, imposibilitan que estas personas puedan siquiera movilizarse. Entonces los sectores más afectados son ellos y los menos protegidos. En esos casos, cuando se han presentado siniestros, ¿las indemnizaciones que se debieron pagar afectaron económicamente a las aseguradoras? Tienen un efecto, por una parte, a las retenciones propias de ellos, porque todo seguro tiene una parte retenida y una parte reasegurada. Cuando hablas de riesgos catastróficos, la cesión es muy importante, porque el patrimonio de las aseguradoras no permite atender riesgos catastróficos de magnitud. Todos los ramos de seguros tienen una exposición catastrófica. Si hablamos del seguro de vehículos, tú puedes tener individualmente vehículos que no cuestan más allá de $30,000 o $40,000. Pero si todos esos están juntos en un solo estacionamiento y ocurre una inundación, un terremoto, tienes pérdidas de millones de dólares. Entonces se hace indispensable la contratación de una protección catastrófica por la vía del reaseguro, de manera que los patrimonios de las aseguradoras no se afecten más allá de lo que está estadísticamente previsto. Esta es la figura. Gracias, Fernando. Nosotros hemos estado acostumbrados durante muchos años y ya nos resulta familiar ver al ingeniero Hugo Yepes. No siempre ha sido para contarnos buenas noticias, pero sí han sido para mantenernos atentos, alertas a lo que debemos hacer. Y él conoce lo que sucede diariamente en el país respecto a la frecuencia de sismos, actividad volcánica, entre otros fenómenos naturales, que prácticamente hacen que vivamos constantemente en riesgo. ¿Qué cifras, qué datos tenemos al respecto? Bueno, el término riesgo yo creo que siempre vale la pena explicarlo a la ciudadanía porque es muy importante para poder tomar decisiones, ¿no? Está relacionado con la amenaza o con el peligro y la vulnerabilidad, siendo el peligro la posibilidad de un terremoto, por ejemplo, de una erupción, y la vulnerabilidad es lo que me afecte a mi propiedad, al bien común, y lo que Fernando bien lo explicaba, ¿no? Es ahí donde podemos asegurarnos. Entonces, el riesgo que tenemos es un riesgo relacionado a una presencia natural de terremotos, volcanes, inundaciones, pero también a unas vulnerabilidades muy claras, muy específicas sobre en dónde estamos asentados como sociedad, es decir, un riesgo por situación geográfica y el otro por condición, cómo construimos, cómo entendemos la dinámica, no solo de la estructura, sino entendemos también la dinámica de la sociedad. Hemos aprendido mucho luego del terremoto de Manabí, habiendo estudiado específicamente Puerto Viejo con mucho detalle, y en donde vemos que el mayor impacto a los sectores económicos es el sector comercial.
¿no? Y claro, no es solo un tema del seguro quien puede asegurar la casa, pero su línea de negocio, su posibilidad de continuar esa que es su medio de vida, muchas veces no está asegurado, pero muchas veces genera un impacto grande. Entonces, viendo de manera global, no solo tenemos un país en donde hay muchos sismos, muchas erupciones en el tiempo de varias generaciones, obviamente, donde las inundaciones son recurrentes, sino que tenemos una sociedad muy vulnerable, en donde la vulnerabilidad viene de sus estructuras y en donde la vulnerabilidad viene de su organización. Hugo, no son buenas noticias esas, No son precisamente. buenas noticias. Pero ¿qué debería hacer la población para mitigar, para reducir el riesgo de pérdidas materiales y sobre todo humanas ante estos eventos adversos? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero para no salirnos del ámbito del programa, el hecho de transferir el riesgo a una aseguradora es una medida que, como bien lo decía también Fernando, lo puede hacer quien tiene no solo el dinero, sino la conciencia, ¿no? Y esa conciencia es un tema en el que se puede trabajar para incrementar la conciencia, ¿no? Pero de poder trasladar ese seguro, porque la pregunta que siempre recibo yo es, bueno, ¿y cuándo va a temblar? ¿Dónde? ¿No? Y yo siempre les devuelvo la pregunta y digo, no lo sé, pero ¿sabe si su casa está bien hecha y va a resistir cuando tiemble? Y entonces esa pregunta implica una apropiación y una conciencia relacionada al riesgo. Pero iba a decir que hay muchos ejemplos muy interesantes, como por ejemplo en Manizales, Colombia, en donde hay desarrollo de muchas innovación en el tema de los seguros que permite a la ciudad asegurar a los que no tienen a través de lo que pagan los que tienen. Entonces en una solidaridad en el tema de seguros que hace que esta realidad de que solo compran seguros los que tienen puede ser traspasada a una función del Estado. Y eso, para poder hacer eso, nosotros como ciudadanos debemos poder incidir en esto, generando o haciendo una presión para que a quienes elegimos también generen esas políticas públicas y eso parte de tener una conciencia de que hay un riesgo y también de que se puede hacer algo al respecto. Importantísimo ese tema, Hugo. La verdad es que, de hecho, Seguro Sucre viene ya trabajando en propuestas muy interesantes en el que la solidaridad va a ser fundamental. Y seguiremos hablando de estos temas tan interesantes con nuestros distinguidos invitados en un momento. Nuestros seguros brindan protección contra daños provocados por desastres naturales. ¿Y su diversión? Cubierta por completo. Nuestros seguros te cubren contra accidentes de tránsito y daños a terceros. ¿Y sus risas? Totalmente aseguradas. Nuestros seguros te protegen contra lesiones provocadas por acciones ¿Y imprevistas. si te rompen el corazón? Estarás en las mejores manos. Nuestros seguros te dan la tranquilidad de saber que tus seres queridos no estarán solos, porque en Seguro Sucre aseguramos lo que importa de verdad. Queridos amigos, espero que ustedes estén vivamente interesados en lo que estamos hablando en este programa. Nuestros invitados ya nos han contado algo, pero queremos profundizar algo más. Quisiéramos que el ingeniero Hugo Yepes nos cuente un poco más sobre las zonas de mayor riesgo que existen en el país. Las ciudades, en fin, ¿qué es lo que de qué debemos protegernos? ¿Qué debemos cuidar? Bueno, a ver, tenemos que tener en cuenta que en el caso del Ecuador y en general en Latinoamérica, ¿no?, ha habido un alto proceso de urbanización. Ahora somos alrededor del 68-69% de los ecuatorianos que vivimos en ciudades y esas ciudades han mostrado ser muy vulnerables a la presencia de terremotos. En el caso del terremoto del 16 de abril del 2016 y el estudio en Puerto Viejo muestra que esa ciudad es una ciudad estándar para una ciudad mediana con edificios de altura hasta 10-11 pisos, con una zona periférica pobre, con la mayoría de los edificios en concreto armado de 1 o 2 pisos también, pero que esta ciudad sufrió un impacto muy grande a pesar de que
la amenaza o el peligro, o es decir, el efecto del terremoto en el suelo, estuvo dentro de los estándares de la norma ecuatoriana de la construcción, que es la que regula cómo debe construirse. Sin embargo, a pesar de que no fue desde ese punto de vista un terremoto extraordinario, los efectos fueron muy grandes, sobre todo en aquello que estaba construido en altura. Las edificaciones de 5 o más pisos tuvieron un 66% de daño y un 20% de colapso de derribo posterior. Entonces, el riesgo sobre terremotos específicamente está relacionado a esa vulnerabilidad que estamos construyendo. Y las zonas sísmicas del Ecuador son todo lo que es la zona de subducción frente a la costa, o sea, Esmeraldas, Manabí, un poco menos Santa Elena, y El Oro tiene su terremoto en 1953 también, Loja en el 70. La Sierra Centro-Norte tiene la más alta historia de víctimas en el Ecuador, con alrededor de 60.000 víctimas por terremotos. Se salvaría lo que es la zona del oriente del país, Orellana, un poco Lago Agrio, donde ya no hay mayor sismicidad. Y si vamos los volcanes, todo río que nace en un volcán genera un peligro, y si vemos las inundaciones, que esas son más recurrentes y que conocemos, todas las zonas bajas tienen impacto, pero que con el fenómeno del Niño, con cosas extraordinarias de 15, 20 años de periodo de retorno, hace que no solo sean las zonas bajas las que se afectan, sino todas las laderas que se vienen por la calidad arcillosa de nuestros suelos en la costa, empezar a trabajarla de manera mucho más sistemática y consistente. Sumamente importante lo que nos dice el ingeniero Hugo Yepes. Somos y estamos en zonas de alta vulnerabilidad. Fernando, los seguros también pueden mitigar las pérdidas económicas que la población sufre a causa de estos desastres naturales. Estadísticamente, ¿qué porcentajes de la población y entidades utilizan estos seguros? ¿En qué ciudades? Por no decir, yo creo, en todo el país, pero tú tendrás un mejor criterio, ¿en qué ciudades son más requeridas? La concentración poblacional está básicamente en Quito y Guayaquil, y luego en las ciudades medias, de manera que la demanda también está relacionada con esa misma concentración. Yo creo que en la actualidad existe ya tecnología e información suficiente como para enfocar este problema de una forma distinta. Creo que hace falta repensar, rediseñar los productos que se ofrecen a la ciudadanía, el costo de esos productos, y creo que también es tiempo ya de empezar a diseñar políticas públicas para enfrentar estos riesgos. De la misma manera que ya tuvimos una experiencia enfrentando el tema de los accidentes de tránsito con el SOAT, y hay una experiencia que permitiría anticipar un comportamiento de la ciudadanía. Creo que la solución no viene de un solo sector exclusivamente. No es un problema de oferta, no es un problema de demanda. Creo que es un problema de una política pública que una los esfuerzos y los recursos públicos y los privados para dar una solución a la ciudadanía. Mientras más alto es el número de ciudadanos requiriendo un servicio por economías de escala, el costo se reduce sustancialmente. Entonces yo creo que ya es tiempo, por el tamaño de las ciudades, por el costo que estos riesgos implican, de enfrentar con una política pública seria y de largo plazo para mitigar este riesgo. Y no debemos olvidarnos de las erupciones volcánicas que tan atentos y alertas nos mantuvo en estos últimos tiempos. ¿Hay aseguradoras en el país que se especializan en este tipo de seguros? En general, todas las compañías que trabajan en seguros de daños están facultadas para asumir estos riesgos. Parte del problema es que hay una demanda dispersa que termina con costos elevados para los productos. Y esto tiene efectos en las contrataciones posteriores de reaseguros, porque no se está aprovechando de manera óptima el patrimonio de las aseguradoras. Es decir, si cada aseguradora tiene un patrimonio de $10 millones, tiene que hacer retenciones del orden del 8% según la norma. Puede hacer retenciones de $800,000, que para un segmento de mercado resulta totalmente insuficiente. Entonces creo que hay que repensar las normas que se aplican en retención y en cesión de reaseguros desde las autoridades de control para optimizar esas posibilidades, contando ya con información más cierta, más confiable. Creo que el terremoto del año 2016
nos deja enseñanzas que tienen que traducirse en decisiones adecuadas desde los poderes públicos. Considerando el eminente riesgo por estos eventos, en los que incluiríamos inundaciones, deslaves, efectos por el fenómeno del Niño, erupciones volcánicas, como bien lo dijimos, terremotos, en fin, el riesgo es muy alto. ¿Las primas de los seguros deben ser costosas o hay formas de minimizar ese costo para la ciudadanía? En el riesgo de catástrofes, igual que en la mayor parte de riesgos que son susceptibles de asegurarse, hay actividades y lugares y propiedades más expuestas que otras. De la misma manera que en el seguro de personas, una persona que tiene una actividad más peligrosa que otra paga una prima mayor. Sin embargo, al dispersar ese riesgo con otras personas que tienen menos exposición, los seguros se vuelven más razonables. En la práctica, para efectos de catástrofes, si tenemos propiedades o bienes públicos o privados que están en zonas expuestas, el costo que debiera ser más alto termina mitigándose, compartiendo, dispersando con otras propiedades que están menos expuestas. Y esto se puede lograr solamente con una política pública que parta de información estadística global que permita hacer estas decisiones. Tengo que agradecerles de manera muy especial a dos distinguidísimos invitados con un gran conocimiento sobre cada una de las materias que hemos estado tratando. Volvemos a seguir. Nuestros seguros brindan protección contra daños provocados por desastres naturales. ¿Y su diversión? Cubierta por completo. Nuestros seguros te cubren contra accidentes de tránsito y daños a terceros. ¿Y sus risas? Totalmente aseguradas. Nuestros seguros te protegen contra lesiones provocadas por acciones ¿Y imprevistas. si te rompen el corazón? Estarás en las mejores manos. Nuestros seguros te dan la tranquilidad de saber que tus seres queridos no estarán solos, porque en Seguro Sucre aseguramos lo que importa de verdad. ¿Sabías que las compañías de seguros de las Torres Gemelas pagaron más de lo asegurado luego de su destrucción? El World Trade Center, o Centro de Comercio Mundial, más conocido como WTC, es un complejo de edificios ubicado en la ciudad de Nueva York, que fue atacado por terroristas el 11 de septiembre del 2001, resultando destruidas las emblemáticas Torres Gemelas, entre otros edificios. Las Torres Gemelas, de 110 pisos cada una, fueron inauguradas el 4 de abril de 1973. En aquel entonces, considerados los edificios más altos del mundo, con un costo de $400 millones. La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, propietaria del WTC, arrendó las Torres Gemelas en julio de 2001, como parte de su esfuerzo para privatizar sus funciones no fundamentales en la administración del complejo a la empresa Silverstein Properties por 99 años. Esta empresa aseguró a las Torres Gemelas, áreas comerciales y 2 edificios más de su propiedad por $3.550 millones a través de 22 compañías aseguradoras que cubría daños de propiedad e interrupción de los negocios. Luego de un polémico proceso judicial en que la parte asegurada alegaba que se habían producido 2 atentados a las torres, uno a cada una, por lo que debía pagarse el doble de la prima de $3.550 millones, mientras que las aseguradoras interpretaban que era un solo acto terrorista. Se acordó el pago por indemnización de $4.577 millones por las Torres Gemelas y 2 edificios más, es decir, $1.027 millones más del valor de la prima del seguro que se adquirió 7 semanas antes del fatídico 11 de septiembre del 2001. Este acuerdo, resultado de un amplio esfuerzo de colaboración de las aseguradoras, garantizó que la autoridad portuaria y Silverstein Properties
tuvieran los recursos financieros necesarios para cumplir con sus obligaciones y reedificar el complejo financiero. Nuestros seguros brindan protección contra daños provocados por desastres naturales. ¿Y su diversión? Cubierta por completo. Nuestros seguros te cubren contra accidentes de tránsito y daños a terceros. ¿Y sus risas? Totalmente aseguradas. Nuestros seguros te protegen contra lesiones provocadas por acciones ¿Y imprevistas. si te rompen el corazón? Estarás en las mejores manos. Nuestros seguros te dan la tranquilidad de saber que tus seres queridos no estarán solos, porque en Seguro Sucre aseguramos lo que importa de verdad. Seguros por eventos adversos. El Ecuador, al estar geográficamente ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico, está expuesto a altos y continuos riesgos por actividades volcánicas, y al encontrarse también su territorio inmerso en fallas geológicas, los riesgos sísmicos son perennes y de graves consecuencias para la seguridad de la población y sus bienes. También hay pérdidas significativas por los efectos del fenómeno de El Niño, como inundaciones o sequías. Nos consideramos como evento adverso a lo que está más reciente en la retina de los ecuatorianos, que son los eventos de terremoto, ¿no? El que se dio el 16 de abril y también el 19 de diciembre en Esmeraldas y Manabí. Creo que esas fueron las provincias que más estuvieron afectadas, ¿no? Nuestra intervención como empresa de seguros en Manabí fue del 68% aproximadamente y en Esmeraldas del 19%, dejando a Guayas como principales del 9%, ¿no? Creo que la intervención como tal de Seguro Sucre, al ser un evento de terremoto que estaba cubierto dentro de las pólizas de incendio y líneas aliadas, nuestra intervención como empresa de seguros fue bastante prolija y dejó en la retina del usuario, en este caso el asegurado, una muy buena imagen. Y lo cual corroboró el trabajo que lo hicimos concomitante con todos los ejecutivos de la empresa para sacar adelante y que obviamente sea el asegurado el que tenga el mayor beneficio con una indemnización correcta. Estos desastres causados por la naturaleza y otros, como por ejemplo incendios causados por personas y últimamente por actos terroristas, exigen a las aseguradoras anormar el ofrecimiento de sus productos. Muchas veces confiamos en nuestra suerte o en la protección divina ante los eventos adversos, pero no estaría por demás protegernos con un seguro. Tomemos, para muestra un botón obviamente, ¿no? Yo creo que nuestra intervención en los eventos catastróficos anteriormente vividos, si nosotros continuamos con esa misma línea, con el mismo orden de ideas con el que trabajamos ese evento, pienso que no deberíamos alterar, se podría hacer el tratamiento ante nuevos riesgos similares. ¿Por qué? Porque lo hicimos bastante bien y como lo dije anteriormente, quedó en la retina y en el sentimiento del asegurado que fue bastante prolija nuestra intervención. Entonces, si lo hicimos bastante bien, pienso que esa misma línea debemos continuar ante esta adversidad. Para Seguro Sucre, siempre es un placer estar en contacto con ustedes, haber compartido este programa. Con seguridad nos queremos encontrar en este mismo espacio la próxima semana para un nuevo programa de Seguro Sí. Muchas gracias. Escriba sus comentarios y sugerencias a segurossi@segurosucre.fin.es.